Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre las brigadas de emergencia, específicamente la brigada de evacuación. Es importante definir qué es una emergencia. Una emergencia es toda situación en la que me va a generar un comportamiento diferente a lo normal. ¿Sí? Voy a trabajar, pero se presentó un evento no planificado. Estoy recorriendo o en este caso transportándome de un sitio a otro y se me bajó la llanta, se averió el vehículo. Es una emergencia, en este caso un evento no planificado, es un evento que me genera que yo tenga un comportamiento diferente a lo normal, en donde yo necesito ya medidas o implementos para cubrir esto, como son justamente en el caso de la avería del vehículo, tal vez equipo, herramientas, ¿sí? Y que juega un papel en donde yo debo tener el conocimiento para poder usarlo. Entonces, si analizamos en sí una emergencia, yo debo analizar que voy a tener algunas variables. Variable, ¿no es cierto?, de, primero, tengo que identificar qué es lo que puede pasar. Variable en la que voy a identificar qué equipos, ¿no es cierto?, voy a necesitar para disminuir la exposición de ese efecto de la emergencia. Y el tercer punto es una variable que va a considerar es el conocimiento, el entrenamiento que voy a tener para afrontar esa emergencia. La emergencia, en este caso, para poder ser cubierta, debe ser, en este caso, analizada de acuerdo a la situación que yo voy a encontrarme, a la situación geográfica, a la actividad económica que realizo, y en base a eso, ¿no es cierto?, yo puedo definir y determinar, en este caso, mis amenazas, en este caso que puede ser antrópicos, que se refiere, ¿no es cierto?, a situaciones como son afectaciones tecnológicas que se producen, que producto de eso se generan incendios, manifestaciones que generan huelgas, ¿no es cierto? También puede ser en este caso lo que es la parte de los virus, ¿sí? Y la parte de afectaciones o amenazas naturales, como son sismos, erupciones volcánicas, que voy a tener que considerar dentro, en este caso, de un control sobre una emergencia. En este análisis yo determino la vulnerabilidad, que en sí es la debilidad que podría tener para cada uno de los escenarios identificados. De esa manera yo identifico que tal vez soy vulnerable por la situación geográfica donde me encuentro, o soy vulnerable porque no tengo un sistema tal vez de identificación, detección oportuno de incendio, o a su vez soy vulnerable porque la ubicación geográfica, ubicación de mi centro de trabajo está cerca de lugares de alta aglomeración de personas y tengo riesgos cuando tengo manifestaciones, entidades públicas, tengo riesgos de manifestaciones o a su vez amenazas de bomba, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso se va analizando y determinando las medidas de control en el caso de que se presenten emergencias. Los tipos de emergencias que también podemos nosotros subclasificar van a ser las referentes a la parte médica, como son accidentes que se pueden generar, accidentes en el sitio de trabajo, accidentes de tránsito, ¿sí? Básicamente también otro tipo de afectaciones de problemas de salud que puede tener la persona degenerativa, problemas o afectaciones referente, ¿no es cierto?, a un consumo tal vez de drogas, ¿sí? Y que hay que tomar en cuenta. También de protección civil, como habíamos mencionado, otro tipo de subclasificación que son incendios, explosión, derrumbe, erupción volcánica que podríamos tener, de seguridad que habíamos hablado de las manifestaciones sociales, ¿sí? Referente a la parte, ¿no es cierto?, también de control de servicios públicos, ¿no? Como puede ser la infraestructura, controles o reparaciones de afectación de luminaria, referente también a incidentes o accidentes que podrían generarse, como son por la causa de las lluvias,
y que claramente afectan en sí directamente a la actividad productiva de la organización. Por lo que inmediatamente con esa identificación previa, con ese análisis generado, se genera lo que es el plan de emergencia. El plan de emergencia, el plan de autoprotección, que nos permite tener a través de procedimientos seguros, a través de un análisis de riesgo en donde ya la idea es cubrir esas deficiencias tal vez de insumos, de herramientas que necesite para afrontar cada una de estas emergencias, justamente disminuir ese nivel de exposición y generar lo que es la parte de la continuidad, en este caso del negocio. Es importante también mencionar que en un plan de emergencia yo voy a encontrar las instrucciones de cómo voy a actuar en esa emergencia, cuáles son las rutas, los sitios, los lugares de seguridad, dónde yo voy a encontrar niveles de recursos de incendios, niveles de recursos de botiquín, de extintores. Voy a encontrar cuáles son tal vez el grupo de personas que van a formar parte de las brigadas de emergencia y de esa manera, ¿no es cierto?, afrontar esa situación. Hay que tomar en cuenta que también podemos nosotros dentro de nuestro plan de emergencia tener lo que se refiere a la parte de contingencia y hago una diferenciación. La emergencia es actuar sobre ese evento, ¿sí? Comenzar a controlar esa emergencia, ese evento. La contingencia, ¿no es cierto?, es evitar que por producto de la primera emergencia se genere otro tipo de eventualidades. Y voy a dar justamente un pequeño ejemplo con la parte del sismo que sucedió años atrás en la región costera de Ecuador, en donde básicamente el sector de Pedernales se presentó justamente un sismo bastante fuerte, ocasionando como una primera emergencia, ¿no es cierto?, un atrapamiento de personas. Y claramente la pérdida humana de una cantidad importante de personas. Es la primera emergencia, entonces el grupo y el plan estaba estructurado para controlar esa situación de emergencia, pero se debe tomar en cuenta que de las personas que fallecieron y en el proceso de búsqueda, rescate, se comienza a presentar también una descomposición, ¿no es cierto?, de los cadáveres y ocasiona una exposición a un riesgo biológico, ¿sí? Entonces ya se genera otro tipo de situación, eventualidad a causa de la primera. Entonces actúa la parte de contingencia, ¿sí? Para evitar, ¿no es cierto?, que se derive, producto de la primera emergencia, otro tipo de afectaciones. Y la parte de continuidad del negocio, la idea es que nosotros, a través de una aplicación adecuada de detener la emergencia, de contener que se presenten otro tipo de eventualidades, debemos garantizar, ¿sí?, que la organización pueda, ¿no es cierto?, dar su continuidad de operaciones. De acuerdo a eso, estamos garantizando que producto de que mañana se presentó un incendio en la unidad, en el centro de trabajo, nosotros teníamos un plan para poder esas personas y esos pacientes, esos clientes, esos usuarios, ser atendidos o justamente dar la atención del requerimiento, en este caso, en otro sector, en otra área, que me permita cumplir con ese nivel de infraestructura y de esa manera dar esa continuidad al negocio y garantizar que la organización no tenga problemas ni tipos de procesos, en este caso, que afecte, ¿no es cierto?, su actividad económica y de esa manera evitar que la empresa, a causa de esa emergencia, genere una afectación dura económica o la quiebra incluso de la empresa. De acuerdo a ello, ¿no es cierto?, nosotros comenzamos a topar cada uno de esos temas y un tema que habíamos mencionado que forma parte del plan de emergencia es la brigada de evacuación.
las brigadas de emergencia. Dentro de esta brigada de emergencia tenemos brigadas de evacuación, tenemos brigadas de incendios, brigadas de primeros auxilios, de orden y seguridad, de comunicación. Pero ahora nos vamos a centrar en este módulo de la brigada de evacuación. La brigada de evacuación, en este caso, es la brigada que se encarga de dar los lineamientos principales de tomar la autoridad en el momento de una emergencia que ocasiona que la vida de las personas está en riesgo y tienen que salir hacia una área específica, hacia un lugar de seguridad. ¿Sí? Entonces eso es la función específica de las brigadas de evacuación. Encargarse de sacar a las personas a una área segura. Además de eso, también se toma en cuenta que las brigadas de evacuación, como son una brigada de primera línea, ¿sí? Ayudan también en el proceso de brigadas de incendio, ayuda también en el proceso de controlar o apagar el fuego usando los extintores, pero su papel fundamental es evacuar a las personas. Para ese proceso es importante que las brigadas de evacuación tomen en cuenta que deben conocer primeramente cuáles son las rutas principales que tienen para poder salir a un sitio de seguridad. Por eso tenemos mapas de recursos, mapas de riesgos, de evacuación, que a través de la señalética nos muestran cuál es la ruta que deben seguir el personal hacia un área de seguridad. La brigada de evacuación es la brigada responsable de mantener el orden en ese momento de las personas y dar las indicaciones para que las personas puedan salir en este caso y claramente constatar cuántas personas salen y cuántas personas llegan hacia la zona de reunión. Es importante que también la brigada de evacuación conozca en el mapa la ubicación de los equipos, de los recursos que son extintores, lámparas de emergencia, puede ser lo que son mangueras, gabinetes contra incendios, que le permita justamente poder llegar a tener un recurso y usarlo en el caso de ser necesario. En el proceso de una evacuación se debe tomar en cuenta que tenemos diferentes tipos de emergencias y por lo tanto diferentes acciones que se van a tomar, ¿sí? Entonces la brigada de evacuación, una vez que le confirman que se presentó un incendio, se presenta un sismo, una amenaza de bomba, tiene que dar las instrucciones principales para que el personal pueda salir hacia un sitio de seguridad. Ellos toman el empoderamiento para dar las instrucciones y que puedan salir hacia esa zona de seguridad. En el caso de un incendio, tomemos en cuenta que es algo que puede ser visible, que en ciertos centros de trabajo contamos con detectores de humo que podemos identificarlos y podemos dar una alerta que se está presentando un incendio. Pero los brigadistas tienen que dar la señal, en este caso indicando la orden y la emergencia. Orden será evacuación y la emergencia incendio. Y esta orden tiene que influir directamente sobre los colaboradores, sobre los trabajadores, sobre los invitados, usuarios, pacientes que se encuentren en el lugar de trabajo, en esa área, en esa oficina determinada. Él dará la orden, dirá evacuación, incendio, y en ese momento indicará que formen una fila y que se numeren para constatar cuántas personas salen y cuántas personas van a llegar hacia justamente el sitio o zona de reunión. Se pedirá que salgan de forma ordenada, sin correr, sin que lleven objetos que puedan dificultar su proceso de evacuación. Si se encuentran con áreas de humo, van a indicar que básicamente tenemos que salir gateando para justamente evitar tener un contacto directo con el humo
que es un asfixiante que va a ocasionar que la persona le ardan los ojos, la nariz, la boca, e incluso si no sale pronto, podría justamente desmayarse y estaría en riesgo la vida de esa persona. Si es posible, va a indicar que mojemos alguna prenda de vestir, nos los coloquemos a nivel de nariz y boca y de esa manera procedamos a salir hacia la zona segura. La ruta que se toma es la ruta, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar que esté señalética. Por lo general tenemos señales que son flechas que nos indican y que están justamente en una señalización de color verde, que es señalización de salvamento. Vamos a seguir esa ruta y iremos llegando hacia las rutas o las zonas de seguridad. En este proceso es importante que se sigan todas las disposiciones hasta llegar hasta la zona externa y claramente una zona de seguridad. Cuando tenemos una evacuación de incendio y tenemos un área en la que no es visible dónde se generó la llama, dónde está la parte, vemos un poco de humo. Cuando hacemos el proceso de evacuación, como no sabemos si estamos dentro o frente a encontrarnos con un incendio, se recomienda que los brigadistas vayan llevando un extintor para que en el momento que sigan cruzando el área hasta llegar hacia su área de salida, puedan básicamente usarlo y de esa manera detener el fuego o abrir un espacio, una ruta para su salida. Es importante que mojen las prendas de vestir los colaboradores en este proceso, si es que tenemos mucho humo, para tener un poco de alivio frente a la exposición del humo que podríamos encontrarnos. Además, si hay puertas cerradas, se piden justamente al brigadista previo a esto que observe justamente si podemos salir. Para poder yo abrir una puerta, tengo que ver si por la parte inferior de la puerta no sale nada de humo. Si sale humo, no se recomienda básicamente abrir. Si hay un sonido interno adentro, en este caso que se genera, un sonido como un choque de metal, cuando aplastamos justamente una funda, no lo vamos a abrir porque se va a generar un evento que se llama el flashover, el backdrag, perdón, y es mucho más complicado, entonces no vamos a exponernos. Además de eso, podemos también tratar de sentir el calor, no vamos a pegar directamente nuestra mano sobre el objeto directo, que sería la puerta, para poder sentir, no, solo vamos a pegar y la energía radiante me va a poder indicar si hay o no un contacto de energía, si es que hay o no fuego. Llegaremos hacia la parte de sitio externo de reunión y en ese sitio externo de reunión haremos un conteo nuevamente para constatar que tenemos un total, en este caso, de población igual, ¿no es cierto?, al que iniciamos el proceso de evacuación. Si no es así, ¿no es cierto?, inmediatamente informaremos a nuestro comité de emergencia para que pueda hacer un proceso de notificación a los entes de socorro, como son bomberos, y puedan hacer la parte de búsqueda y rescate. En el caso de un sismo, analicemos. En el caso de sismo vamos a sentir inmediatamente. Si nosotros estamos cerca, en planta baja, cerca a un espacio abierto, y tenemos la posibilidad de salir a un espacio abierto libre de caída de objetos, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero si estamos ya en un segundo piso, tercero o cuarto piso, ya se va a dificultar que podamos nosotros salir hacia el espacio abierto. Por lo tanto, se recomienda que nosotros definamos previamente, ¿no es cierto?, las estructuras, las columnas principales, las paredes, en este caso que no sean paredes con paneles nada más, sino sean justamente paredes fuertes que nos permitan dar un nivel de seguridad al lado del ascensor. No usar el ascensor, ojo, ni en incendio, ni en sismo, ni amenaza de bomba, se pide que use el ascensor, ¿sí? Vamos a bajar por la ruta en este caso de evacuación, que puede ser por las gradas. Vamos a colocarnos en esos sitios seguros, ¿sí? Y de esa manera, esos van a ser los sitios de seguridad que van a resistir ese movimiento telúrico.
Vamos a alejarnos de objetos que puedan caer, como lámparas, de objetos como partes del tumbado, ¿sí? Vamos a tratar de colocar nuestras manos, ¿sí? Cubrir nuestra cabeza, tenemos algún folde, también tratar de cubrir, hacer un pequeño escudo. Colocarnos al lado de estos objetos grandes que sabemos que pueden resistir cualquier tipo de movimiento, ¿no es cierto? Y que, claro, va a formar lo que es el triángulo de vida. Entonces, de esa manera vamos a permanecer en esa zona, alejarnos de ventanas que puedan estallar, ¿sí? Una vez que estamos en ese lugar, en esa área, el sismo, dependiendo la magnitud, ¿no es cierto?, va a darnos, en este caso, una característica de si fue fuerte, leve, ¿no es cierto?, moderado. Si fue moderado, leve, pues nosotros va a pasar y vamos a poder justamente constatar que todos estamos bien. Se pide que hagamos un proceso de evacuación para mayor seguridad. Vamos a un sitio seguro fuera del edificio y permanecemos ahí un momento. Luego de eso, analizamos y revisamos a ver si existe algún tipo de falla o daño dentro de la infraestructura de la edificación, ¿sí? Para esto, básicamente se hace una revisión de las paredes, en donde se ve que las paredes, las fisuras que pueden generarse, tengan un inicio y tengan fin. Si tienen inicio y tengan fin y tenemos una abertura de más de unos 3, en este caso, estamos hablando, ¿no es cierto?, de centímetros, estamos hablando de que no es seguro regresar, ¿sí? Si vemos que es menor, pues podemos regresar. Tenemos fisuras que no han tenido fin, podemos ingresar, ¿sí? Vemos que no hay daños importantes, podemos regresar. En un sismo, tomen en cuenta que cuando es un proceso, digamos, de un riesgo importante, se va a activar lo que es el COE de emergencia local y ellos tienen la disposición de que todos los recursos sean enviados a los parques principales, por lo que es importante que nosotros nos dirijamos hacia los parques principales porque ahí vamos a encontrar ayuda, vamos a encontrar equipo de rescate, equipo de primeros auxilios, ¿sí?, equipo de comunicación, porque muchas veces en las emergencias, cuando es un sismo, se suele saturar los medios de comunicación, por lo tanto, vamos allá y tendremos un sistema de comunicación. Lo importante que estamos en la parte externa, vamos a constatar cuántas personas salieron, similar a la parte de incendio. Constatamos también si existen o no heridos a que puedan ayudar a las personas y de esa manera continuar. En una emergencia también de sismo hay que tomar en cuenta que el brigadista puede dar indicaciones para que los colaboradores puedan ayudar a personas que no puedan salir rápidamente y que tienen que ser trasladados usando tal vez camillas, coches, sillas y de esa manera tratar de evacuar, porque en la parte de un sismo, cuando ya pasó la primera y vemos la primera etapa, ¿no es cierto?, sabemos que puede haber réplicas y vemos que la estructura no es fuerte, la estructura está a punto de desplomarse, lo adecuado es salir inmediatamente, ¿sí? Luego de eso, de acuerdo a los resultados que nosotros tengamos y de acuerdo a lo que vamos a sentir de ese sismo, pues el coordinador de emergencia decidirá si es o no acorde reactivar las operaciones, ¿no es cierto?, y regresar. En el caso, hablemos de una amenaza de bomba. Hay que tomar en cuenta que para que se presente una amenaza de bomba, nosotros primero debemos identificar qué riesgo tenemos frente a esta situación. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que si fuéramos una empresa pública en la que tenemos una importante concurrencia de personas, es bastante fácil que se presenten estas situaciones, además de que la amenaza de bomba es una forma en la que se genera un reclamo de una inconformidad hacia la parte de una entidad, una empresa, un gobierno, ¿no es cierto? Entonces, si la empresa o la persona quisiera hacer un daño directo, no nos va a avisar, básicamente va a dejar la bomba, el artefacto explosivo, y no nos va a notificar. Pero en el caso de una amenaza que puede ser cierta o no, vamos a tener un proceso de notificación. En el proceso de notificación
vamos nosotros a tener justamente una llamada telefónica o un documento escrito en el que nos están advirtiendo que va a suceder esto y nos va a decir tal vez una causa o un motivo para hacer esto. Si recibimos la llamada telefónica, tratamos de indicar o sacar la información, en este caso, información relevante como cuál es el motivo, la razón, cuánto tiempo tenemos. Y en esa conversación vamos a inducir a que la persona, ¿no es cierto?, que está nerviosa y está generando la amenaza, preguntarle, ¿y en qué parte lo pusiste? ¿No es cierto? Preguntas que parecen obvias, que no nos va a decir, pero a veces por el nerviosismo del delincuente va a poder avisar. Recordemos que también a veces tenemos ese tipo de amenazas para generar confusión y generar actos delictivos. Por lo tanto, es importante que apenas recibamos esta información, se notifique al equipo de emergencia para que las brigadas de evacuación inmediatamente en cada área o lugar en el que se encuentran puedan notificar al resto de colaboradores y hagamos un proceso de revisión del área o el espacio en el que yo me encuentro. Voy a pedir que revisen si es que tenemos un objeto al que no pertenece, un objeto distinto a los objetos normales. Entonces buscamos y decimos, bueno, aquí tenemos escritorios, tenemos las oficinas y tenemos tal vez cajas que no pertenecen allá. Inmediatamente buscamos el motivo de esas cajas. Ejemplo, tal vez está llegando insumos de los proveedores y yo comienzo a justificar o decimos, no, esa caja, esa bolsa, esa funda, nadie la trajo y comienzo a identificar que tengo, ¿no es cierto?, doble confirmación de la amenaza de bomba. No vamos a abrir ese objeto, no vamos a manipular, vamos a comunicarnos en ese momento con el EQ 911, ellos notificarán al equipo especializado que será en este caso el GIR, Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, e inmediatamente nos darán las indicaciones para que nosotros hagamos un proceso de evacuación. De ese momento, generamos o aplastamos nuestro pulsador de emergencia, damos la notificación a viva voz, en este caso la orden evacuación y la emergencia amenaza de bomba y pedimos al personal que procedan a salir. Luego de ello, inmediatamente vamos a esperar en una parte externa, en un sitio de reunión. En una amenaza de bomba, el sitio de reunión no puede ser en el mismo sitio cerca al edificio, sino que tenemos que alejarnos al menos 40 metros a la redonda del lugar para asegurarnos. Si compartimos esas instalaciones, vamos a notificar al resto, ¿no es cierto?, de copropietarios para que puedan justamente tomar su plan de acción frente a ese tipo de amenaza. Llegará la policía, ¿no es cierto?, y harán un proceso de búsqueda y rescate para justamente confirmar o determinar que fue solo una amenaza y que no existe ningún tipo de artefacto que pueda causar ese tipo de riesgo de una explosión. Hay que tomar en cuenta que igual que el proceso de incendio, que el proceso de sismo, que en la evacuación, nosotros vamos a pedir que se formen, que generen una filita y que se enumeren mientras van saliendo de su puesto de trabajo, que salgan despacio sin correr y que procedemos a la evacuación. Si tenemos una evacuación por gradas, ¿no es cierto?, hay que pedir a las personas que se alineen al lado del pasamanos, que puede estar al lado derecho o al izquierdo, para poder salir, ¿sí? Debemos que pedir que sea al lado del pasamanos. ¿Por qué? Porque al momento de una emergencia se genera pánicos que debemos evitar y puede generar que haya empujones y la persona, ¿no es cierto?, pueda caer y accidentarse en ese proceso. Otro motivo es que si se presenta un sismo, nosotros podemos aferrarnos al pasamanos y resistir hasta que pase ese movimiento. Recuerden que en los ductos de emergencia y al lado, no dentro, al lado del ascensor, son estructuras que tienen mayor, en este caso, resistencia en el edificio y me permiten que yo pueda hacer un proceso ahí de, en este caso, de punto de sitio de seguridad. ¿Qué hacer en el caso de que se presenta un proceso de erupción volcánica? A diferencia de los otros eventos, de excepción del sismo, que tampoco sé cuándo se presenta, la erupción volcánica es un evento natural que yo puedo monitorear
que no puedo predecir exactamente cuándo va a suceder, pero sí puedo acercarme bastante a las manifestaciones que justamente se va a dar de un proceso de erupción volcánica, en donde a través de los organismos de control gubernamentales como es la Secretaría de Gestión de Riesgos, un ministerio coordinador de la seguridad, nosotros contamos, ¿no es cierto?, con alertas, con banderas que pueden ser de color verde o blanca, amarilla, naranja y roja, que nos indican las fases en las que nos encontramos para un proceso de evacuación. En este proceso, ¿no es cierto?, y claramente no solo de evacuación, sino de preparación. En la etapa verde y blanca nos dice que el volcán de ese lugar, de ese sitio, básicamente se encuentra en condiciones, digamos, pasivas, no tenemos problemas, ¿sí? Cuando yo tengo ya una alerta de nivel amarilla, me está diciendo que se ha presentado, ¿no es cierto?, una situación en la que ya tengo una actividad, que ya puede haber fumarolas, que cerca dentro del perímetro del área del volcán puede haber sismos volcano-tectónicos, ¿sí? Y que básicamente ya me está presentando que hay una actividad importante, una actividad que podría generar un crecimiento, ¿no? Entonces yo ya comienzo a tomar medidas de prevención. Recordemos que los efectos que se me generan si yo estoy en una zona no directa, sino cercana, va a ser presencia de ceniza. Y la presencia de ceniza podría generar irritación a la persona a través, ¿no es cierto?, de la vía de ingreso de la nariz o boca, o justamente una irritación hacia la piel si hay personas muy sensibles o hacia la parte de los ojos. Por lo tanto, podría generar también, tomemos en cuenta que si hay sectores donde tenemos justamente tratamientos de procesos de agua potable, va a afectar directamente, por lo tanto hay que tomar estas recomendaciones de proveer de ese suministro para evitar ese tipo de problemas. Hay que tomar en cuenta que habrán procesos tal vez de afectación directa en la parte del flujo del tránsito, ¿sí? Y claramente si yo me voy acercando más a la zona de influencia de afectación del volcán, pues voy a tener, si es un volcán con nevado, presencia de lahares, ¿sí? Que en este caso es el producto de la lava que se va a generar, se pone en contacto con el hielo y genera gran cantidad de lodo y que va a afectar directamente a las poblaciones aledañas. Entonces, también tendré que determinar de acuerdo a eso cuál es mi nivel de afectación de acuerdo a mi ubicación. Como tenemos diferentes tipos de volcanes, entonces habrá volcanes que solo nos afectará la parte de cenizas, otros nos afectará directamente la parte de las lahares si fuera el caso, y claramente va a interrumpir vías y afectación incluso, si tomamos en cuenta, de negocios, de operaciones, porque claro, va a interrumpir vías, va a interrumpir que nuestras actividades normales puedan continuar. Entonces hay que tomar en cuenta en cada una de estas etapas para ir generando también nuestro plan de continuidad del negocio, garantizar de que si sucede una erupción, vamos a imaginar el ejemplo del volcán Cotopaxi y yo tengo afectación directa por movilización de colaboradores, pues yo tendré que determinar cuál es mi plan de acción para hacer actividades de teletrabajo, actividades, ¿no es cierto?, de operaciones de otras ciudades y de esa manera cubrir, ¿sí?, la atención. Entonces hay que tomar en cuenta. Cuando voy a una etapa naranja, yo tomo en cuenta que en la etapa naranja ya tenemos una actividad mucho más elevada, ¿sí? Ya tenemos una actividad en la que es posible realmente el proceso de una erupción volcánica y que básicamente todas las zonas que tienen o están aledañas, tienen una afectación directa con el proceso de erupción volcánica, tienen que evacuar a sitios destinados ¿por quién? Por el COE local. El COE local va a decir en esta zona, en este parque, tienen que acercarse todos para un proceso de evacuación. Va a decir qué zonas son de mayor impacto, de mayor riesgos en la cerca de la parte de las quebradas que podríamos tener, ríos que podrían afectar, ¿sí? En una etapa de color rojo nos quiere decir que ya el proceso de erupción ya se generó, ya se está dando y que claro, aquí hay comportamientos que también hay que aclarar. Yo tengo volcanes que tienen un comportamiento pasivo, que van erupcionando poco a poco, y yo tengo otros volcanes que generan un comportamiento mucho más activo, más violento, que es una erupción bastante fuerte.
¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, es el COE quienes van a determinar justamente cómo debemos actuar. Pero el papel de los brigadistas es que tienen que estar atentos a la información que se vaya determinando y ellos generarán que en cada una de las etapas, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por las entidades gubernamentales, se puedan cumplir en cada una de la organización, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, procesos de evacuación, procesos de comunicación y, claro, dar esa información también para que la alta dirección pueda tomar en cuenta su continuidad de negocio, sus planes de contingencia a tomar en cuenta en frente a estas eventualidades. Hablamos también de que se presentan eventos de manifestaciones sociales, huelgas. Si recordamos, en el año 2019 tuvimos por el mes justamente de octubre manifestaciones en las que básicamente paralizaron al país, ocasionando pérdidas económicas importantes y claramente el riesgo que tienen cada uno de los colaboradores, usuarios, clientes frente a estas eventualidades, porque a veces tenemos ya manifestaciones que no son pasivas, no solo son marchas, sino que ya son violentas y que son incluso confundidas y aprovechadas para hacer actos delictivos. Por lo tanto, es importante que también ahí se analicen, ¿no es cierto?, de acuerdo al COE local, cuáles van a ser los planes de acción que va a tomar justamente en la parte de movilidad. Voy a poner el ejemplo y aquí nosotros podemos ver justamente para lo que es manifestaciones en Quito, el COE Nacional de Quito es el encargado con la Agencia Metropolitana de Transporte en generar planes y mapas de rutas, ¿no es cierto?, en donde sabemos que tenemos concentración de personas manifestantes y otras rutas alternas en las que nosotros podemos movilizarnos para llegar a nuestro destino, en horarios que vamos a tener mayor, en este caso, aglomeración de personas y horarios que vamos a poder justamente cubrir. De acuerdo a esto, los brigadistas de evacuación van a encargarse con el coordinador de emergencia de difundir esos planes, de determinar, ¿no es cierto?, para que cada uno de los jefes inmediatos de las áreas específicas puedan tomar las acciones, ¿no es cierto?, cambios de horario, actividades de teletrabajo, actividades que me permitan justamente cubrir justamente ese proceso y claramente disminuir ese nivel de afectación y de riesgo que yo podría tener. ¿Sí? Muy importante. ¿Qué debemos hacer? Como mencionamos rápidamente, incendios, advertir de la emergencia a los colaboradores y visitantes. Si no se controla, se procede a la evacuación. Este es un resumen de lo mencionado. Sismo, si nos encontramos en planta baja y puedo salir a un espacio abierto, debo dar instrucciones para salir. Si nos encontramos en un piso superior, se pide a los colaboradores y visitantes que se coloquen en los pilares o columnas principales, sitios de seguridad, y traten de formar el triángulo de vida. Se debe alejar de objetos que puedan caer, ¿no es cierto?, y luego evacuar a sitios o zonas de seguridad. Amenazas de bombas, se debe mantener la calma, dar indicaciones de búsqueda a todo objeto extraño que no pertenezca, se debe reportar, el cual debe ser notificado, aislado y se confirma que es una situación de una posible explosión y hacemos un proceso de evacuación de forma ordenada. Erupción volcánica, seguimos todas las indicaciones de los organismos competentes gubernamentales para seguir esas indicaciones. Recuerden aquí, es gubernamental es el organismo que yo debo seguir. No cualquier tipo de información que me llega al internet, WhatsApp de otra persona que dice, mira, ya va a erupcionar, en este caso, el volcán, y claramente genera una falsa alerta que puede confundir a la población. Hay que hacerlo a través de información de medios oficiales. Manifestaciones sociales, se darán, ¿no es cierto?, las indicaciones a los colaboradores visitantes para que se mantengan la calma y en base al análisis de situación de protesta se definirá suspensión total o parcial de sus actividades. Tomemos en cuenta que puede estar mi unidad, mi centro de trabajo, debajo de un lugar donde tenemos un conflicto a causa de una manifestación social y claramente está generando un proceso, ¿no es cierto?, de violencia, un proceso en el que podemos tener actos delictivos y se da información para que se puedan suspender actividades para resguardar la integridad de las personas y de los bienes de la organización. Vamos a ver un caso, un ejemplo de un proceso de un simulacro, ¿no es cierto?,
en donde tenemos un simulacro de sismos para ver justamente cómo se procede y qué debemos tomar en cuenta para justamente un evento real. En este evento es un video que se realizó en colaboración con un cliente, con una empresa, y que básicamente al ser simulacro se fingió que teníamos un proceso de un sismo y luego un proceso, producto del proceso del sismo, un proceso de incendio, y que claramente los brigadistas debían tomar el control para que las personas puedan evacuar hacia un área de seguridad. Entonces se da la alarma, ¿sí? Las personas están un poco por el pánico, comienzan a salir, ¿sí? Están distraídas y claro, este es un edificio están en el 8º piso, entonces no pueden quedarse, no pueden ir directamente a la planta baja, entonces ellos permanecen, se alejan de las mamparas, cristales, objetos que puedan caer, van hacia los sitios de zonas de reunión identificadas. Los brigadistas piden que se cubran, ¿no es cierto?, su cabeza con sus manos o con cualquier tipo de objeto. Dan la señal para la evacuación. Se enumeran y salen de forma ordenada hacia las rutas de evacuación y hacia un espacio abierto. Los brigadistas de evacuación constantemente dan la señal de que deben enumerarse, de que deben salir. Brigadistas de evacuación son los últimos en salir. Se organizan para que los primeros puedan encontrar, abrir apertura de puertas, dar la dirección e indicaciones al resto. Y otro grupo de evacuación se encargan de empujar y sacar a las personas que no puedan movilizarse. Ellos dan indicaciones a los compañeros, si fuera el caso, para que entre ellos puedan ayudar a sacar a personas que no puedan movilizarse por cuenta propia. Van hacia los ductos de emergencia. Y esperan de forma ordenada. Hablemos que este fue un sismo y afectó una edificación de 12 pisos. Por lo tanto, tenemos congestión que va a suceder. Por eso es lo que se pide, que salgan de forma ordenada, cerca al pasamanos, se mantengan ahí y bajen, ¿no es cierto?, en este caso despacio, sin correr, manteniendo el orden. En el lugar a la zona abierta es importante, ¿no es cierto?, mantener el orden, ¿sí? Vamos a tener congestión de personas, aglomeraciones, entonces es importante que los brigadistas recuerden la importancia de mantener el orden, mantengan el grupo con el que salen, constatan y hacen un reconteo de todo el personal que salió. Identifican si hay personas que necesitan atención. Los brigadistas dan las indicaciones de que deben permanecer ahí hasta que se informe, en este caso como es un evento de un sismo, se informe que la situación está controlada por la parte de medios representantes del COE de emergencia. El coordinador de emergencias va a llamar al punto de mando y control a los brigadistas para que den la información. ¿Cuántas personas salieron? ¿Cuántas personas llegaron?
y se informará esto a los responsables, ¿no es cierto?, del cuerpo de bomberos, si fuera el caso de que existen personas que están extraviadas o atrapadas. Una vez que se confirma que la situación está normal, pues regresan hacia sus actividades, si fuera el caso, si se hace una revisión de la estructura física, mediante una comprobación por parte de los bomberos. Ellos tienen unos equipos que nos permiten justamente medir las estructuras, verificar cuando son edificaciones, para poder regresar a las instalaciones. Es importante que en la zona de seguridad se verifiquen y se determinen que debe ser una zona libre de otro tipo de riesgos asociados. Muchas veces salimos de la unidad del centro de trabajo y nos encontramos con una avenida con mucho tránsito y claramente tenemos un riesgo de atropellamiento. Entonces la zona de seguridad tiene que ser una zona libre de ese nivel de riesgo y claramente no puede ser la misma por el tipo de emergencia que tenemos. Para una emergencia de un incendio puede ser cruzando la avenida, ¿no es cierto? Pero para un caso de una amenaza de bomba tenemos que dirigirnos 40 metros hacia cualquiera de los costados alrededor. Para hacer una emergencia tal vez de un sismo, si nosotros tenemos edificaciones que no son muy altas, pues tal vez podamos alejarnos un poco y claramente en un parque cercano o en una zona cercana podemos tener nuestra zona de reunión. En el caso de erupciones volcánicas es diferente. La zona de seguridad, de acuerdo si tenemos solo un nivel de afectación de presencia de lluvia de ceniza, va a ser dentro, no va a ser fuera. Si tenemos justamente un proceso de presencia de un lajar o un proceso básicamente de lava, ¿no es cierto?, tenemos que evacuar, tiene que ser la zona de reunión en un lugar más alejado, un parque más alejado definido por la Secretaría de Gestión de Riesgo local, el CUE local del lugar donde se presenta la emergencia. Entonces, tiene que ser más alejado, es un proceso diferente. En el caso de una amenaza de una situación social, el punto de reunión va a ser dentro, de acuerdo justamente al nivel de impacto que podríamos tener a causa de esas manifestaciones. Es importante que nosotros también debemos notificar al ECU 911 a través de, justamente podemos llamar al 911, es una llamada gratuita, así no tenga saldo, podemos hacerlo, y claramente darles indicaciones inmediato de qué tipo de emergencia tengo, es un incendio, es una amenaza de bomba, cuántas personas, si es que fuera el caso, están afectadas, tenemos personas heridas, se debe indicar la dirección, en este caso del lugar, como una zona de referencia. Además de eso, se mencionará el nombre de la persona que llame para que vea que es una situación real y que no es una falsa alerta, ¿no es cierto? No es una broma. Recuerden que es importante también continuar en el ECU 911 hasta que nos indiquen ellos que podamos cerrar, porque ellos a veces necesitan más información y nosotros, como recuerden ustedes, es una llamada gratuita, podemos seguir dando esa información. En la brigada de evacuación es importante seguir estas recomendaciones para garantizar, en este caso, afectaciones o riesgo y minimizar la exposición, ¿no es cierto?, de pérdidas de vidas humanas o exposición de heridos a causa de las emergencias que se pueden presentar. Gracias por tu atención.